masa de acumulación es aprovechar la masa que tienen los materiales masivos, valga la redundancia, materiales masivos son los capaces de acumular calor como el hormigón o el ladrillo macizo, ¿sí? Todo lo que tiene, lo que es pesado, para regular las diferencias de temperatura. Es un tema bien complejo y muy interesante. Yo acá abajo les dejé los links para que ustedes entren después al que le interese y vean en profundidad cómo se diseña este tema de la masa térmica, ¿sí? Pero en el fondo la capacidad de acumulación que tiene un muro depende de la densidad, por eso es que tienen que ser masivos, digamos ladrillo macizo, el calor específico y el espesor del muro. Entonces, por ejemplo, esto es lo mismo que habíamos visto al comienzo en la clase anterior. Si nosotros tenemos ganancia directa, nos conviene utilizar masa térmica directamente en donde inciden los rayos del sol, piso y paredes, porque de esa manera acumulo en esa masa la energía que proviene del sol para devolverla durante las horas de la noche, ¿sí? Otro elemento que es que se está empezando a utilizar mucho, bueno, en Europa se usa bastante, acá en Argentina todavía no demasiado, pero ya se está trabajando, es el tema de embeber, o sea, utilizar la masa térmica, por ejemplo, del hormigón, por ejemplo, esto podría ser un piso o un techo o inclusive una pared, y embeber dentro de la misma masa térmica del hormigón unos caños por los que circula agua caliente, por ejemplo. Entonces, lo que hace es calentar toda la masa térmica esta para mantener los ambientes interiores estables. Esa es otra manera de utilizar la masa térmica. O sea, acá a la izquierda la calentamos con la radiación del sol, a la derecha la calentamos con una fuente caliente con agua. Entonces, ¿cómo funciona la masa térmica? Como decíamos, por la ventana ingresa la radiación solar, se absorbe en esa masa térmica, entonces ya sabemos que para que haya una buena absorción es mejor que los colores sean oscuros, marrones o colores oscuros, ¿sí? Y durante la noche esa masa caliente empieza a devolver al espacio interior el calor entregado. Entonces, está mucho más confortable, los saltos térmicos no son tan grandes, ¿sí? y disminuyo bastante la cantidad de calor que yo necesito para calefaccionar el espacio. Hay una regla de dedos, pero eso depende mucho del clima. Yo les dejo una acá. Dice, por ejemplo, que el área que yo tengo que tener de masa térmica tiene que ser al menos 3 veces más grande que el área de vidrio. O sea, si yo tengo una ventana de 1 metro cuadrado, por lo menos 3 metros cuadrados de área de masa térmica. No vale si yo le pongo un sillón, si yo le pongo una alfombra, si yo le pongo un mueble acá, entonces ya esa masa deja de funcionar como masa térmica, ¿sí? Por eso es que hay que tener, digamos, cierta precaución de cómo son los espacios. ¿Qué pasa en el verano? En el verano el sol está más alto, pero incluso si entra por una ventana, la masa térmica, ¿cómo va a funcionar? Se calienta, ¿sí? Y va absorbiendo el calor del espacio, y como queda caliente por la noche, y yo no quiero que por la noche me devuelva ese calor al espacio interior, lo que se requiere sí o sí es abrir con ventilación nocturna para que el aire fresco de la noche se lleve ese calor que acumuló la masa térmica, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque si yo tuviera un clima que en verano yo no puedo abrir las ventanas porque sigue siendo caluroso, por ejemplo en el Caribe, sigue siendo caluroso durante la noche, entonces por más que yo abra la ventana, esa masa térmica, digamos, no se me enfría demasiado, entonces me va a estar radiando calor hacia el interior y no me conviene usar masa térmica, ¿sí? La masa térmica, ¿cuándo se usa? Se usa cuando los climas tienen amplitudes térmicas diarias bastante pronunciadas. Por ejemplo, Salta o Mendoza tienen mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche, en verano y en invierno. En general suelen ser los climas secos. Entonces, puedo utilizar mejor la masa térmica en ese tipo de climas. En cambio, por ejemplo, tengo unas temperaturas muy altas durante la noche, podría ser Misiones, no me conviene utilizar masa térmica. Y acá abajo tengo una fotito, una imagen, digamos, de cómo es cómo se gradúa la temperatura ambiente exterior, ¿sí? Por ejemplo, que podría variar entre 15 y 30 grados. Si yo utilizo masa térmica dentro de la vivienda, ese gran salto de amplitud térmica de prácticamente 15 grados
dentro de la vivienda yo puedo reducir, o sea, el máximo no va a ser tan alto, el mínimo no va a ser tan bajo, la amplitud térmica se reduce e inclusive podría llegar a ubicarla, como en este caso, dentro de lo que se llama de la zona de confort, ¿sí? No siempre se lo puede ubicar dentro de la zona de confort, eso dependerá del clima y de cómo, digamos, cómo esté trabajando la masa térmica. Bueno, entonces acá hay algunas cuestiones interesantes de dónde debe estar la masa térmica. Tiene que estar siempre expuesta al espacio, o sea, no cubierta, no cuadros, no ponerle un machimbre o cualquier otra cosa delante, sino dejarla libre, ¿sí? Bueno, y que no tiene que estar expuesta mejor a la radiación solar y si se puede, conviene cuando uno necesite aislar, ¿sí? Para no perder tanto calor, la aislación tiene que ir del lado de afuera, ¿sí? ¿Para qué? Para que la masa térmica pueda seguir teniendo su función de acumulación. Si yo pongo la masa térmica del lado interior, entonces pierdo completamente su efecto. Por ejemplo, si yo tengo una pared de ladrillo macizo y le pongo un Durlock adelante, ¿sí? Entonces todo el efecto de la masa térmica se pierde porque estoy poniendo un elemento liviano adelante que ya no absorbe el calor. Y otra cosa que es bien importante es que no todo el espesor de la masa térmica sirve para acumular. Por ejemplo, si yo tengo una pared de, no sé, 50 centímetros, los 50 centímetros no acumulan calor, solamente acumulan la primera parte o la que recibe sol de esos 50 centímetros. Normalmente suelen ser 10 o 15 centímetros a lo sumo lo que acumula calor, ¿sí? El resto ya no tiene la función de masa térmica. Y es por eso que les puse este gráfico acá que está armado en base a las propiedades de la norma IRAM, ¿sí? Fíjense, esto es cuánto calor puede acumular una pared hecha de distintos materiales. Por ejemplo, esta gris es de hormigón, ¿sí? La naranja es de ladrillo macizo y la verde es de adobe, para que tengan una idea, la roja de abajo es madera. Entonces, por ejemplo, el hormigón, si yo empiezo a incrementar, abajo está el espesor, si yo empiezo a incrementar el espesor, acá son 10 centímetros, acá son 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros. A medida que incremento el espesor, voy incrementando la cantidad de calor que puedo acumular. Pero no es infinito esto, digamos, esto tiene un máximo que está acá, ubicado acá, perdón. Entonces, alrededor de los 17, 18 centímetros, todo lo que yo agregue por, digamos, de espesor, ya no va a funcionar para la aislación, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero acumular, esto es bien importante. Por ejemplo, en el caso del ladrillo, acumulan los primeros 15 centímetros del ladrillo, ¿sí? ¿Esto por qué? Esto está directamente relacionado con el ciclo de temperatura, porque el ciclo nuestro de temperatura diurno tiene 24 horas, entonces durante 12 horas más o menos el calor entra hacia la pared, porque está más caliente, porque le da el sol, pero durante las otras 12 horas restantes el calor vuelve, digamos, se devuelve hacia el espacio interior, ¿sí? Entonces, digamos, para que ustedes tengan una idea gráfica, es como si la onda fuera entrando a la pared, pero cuando llega a las 12 horas tiene que volverse para afuera. Entonces, no alcanza a cubrir todo el espesor del muro, sino que llega hasta una cierta distancia dentro del muro, ¿sí? Eso es lo que me está indicando este gráfico que está acá, ¿no? Entonces acuérdense siempre más o menos, para no errarle, los primeros 10 centímetros de los materiales acumulan calor, son efectivamente acumuladores de calor. Los restantes cada vez acumulan menos y hasta que, si es muy ancha la pared, directamente no acumula calor. Y bueno, y acá hay una imagen de lo que son estos sistemas activados, digamos que son de acumulación de calor con tubos enterrados, que después al que le interese, Marco Hong les puede explicar un poco mejor de ese tema. Y acá está, bueno, cómo funcionan los sistemas, tienen el mismo método de funcionamiento de la acumulación, o sea, durante el día, esto está hecho para verano, ¿no? Entonces, durante el día el calor extra que se genera, por ejemplo, en una oficina es capaz de ser acumulado en la masa térmica. Por acá va a circular agua fría que se va a llevar el calor hacia el exterior, ¿sí? O sea, se pueden utilizar tanto en invierno como en verano.